Muy buenas tardes, muchachos. El día de hoy veremos los ejercicios de la actividad 6 o de la semana número 6, ¿ok? De Matemáticas 3, que trata sobre las razones trigonométricas, ¿ok? Empezamos. Dice, nota importante. Para realizar el ejercicio 1 de esta actividad, deberás revisar los conceptos y ejemplos resueltos de la página 107 a la 115 de tu libro de texto, además de los apoyos teóricos visuales, que vienen siendo los videos, que están en la sección de recursos. ¿Ok? Eso es lo que ocupan de ver primero antes de empezar a resolver. Les voy a dar una pequeña explicación, una breve explicación de lo que tienen que hacer aquí. Esta parte de los ejercicios no viene en el documento que está en la plataforma de Moodle. Entonces lo pueden tomar de ahí, copiar y pegarlo aquí y vamos a resolver. Dice el ejercicio número 1. Realiza los ejercicios del 1 al 11 correspondiente al ejercicio 4.1 de la página 116 de tu libro de texto, que son estos que yo ya tengo aquí aquí que ustedes pueden ver, ¿ok? Y empezamos a resolver. Dice el primer ejercicio de la página 116, ¿ok? En cada formación escribe cierto o falso según corresponda, ¿ok? ¿Esto cómo lo vamos a contestar? Para poder contestar esto, nos vamos a tener que ir al libro de texto, a la página 113 de su libro. Página 113, donde viene un cuadro con los valores de las razones trigonométricas. Tenemos de este lado los ángulos del 0, muy rápido, ¿ok? Iniciando del 0, ¿cuál es su valor en la razón trigonométrica? Hasta el ángulo en la primera columna de 45, pero continúa en la segunda y llega hasta el 90, ¿ok? Entonces aquí nosotros tenemos las tres razones trigonométricas principales que podemos utilizar, que es seno, coseno y tangente. En esta primera parte del 0 hasta el 45 y en esta segunda parte del 45 hasta el 90. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces nos pide el primero. Si el ángulo aumenta, me voy a ir como ya saben al Paint para poder rayar. ¿Ok? Dice, si el ángulo aumenta de 0 a 90 grados, el seno del ángulo aumenta. Entonces dice que en cada afirmación escribe cierto o falso. Vamos a escribir si es cierto o es falso lo que nos están diciendo. Dice, si el ángulo aumenta de 0 al 90, el seno del ángulo aumenta, es lo que nos están preguntando y tenemos que decir si es cierto o es falso. ¿Ok? Entonces para eso nos vamos al libro. Nos vamos a la parte del seno, vemos el aumento del ángulo. Cuando el ángulo vale 0, el seno vale 0, ¿ok? Y si nos vamos fijando en los números, nos podemos dar cuenta que el valor del seno, el valor de este ángulo, que el seno, va aumentando, esta razón trigonométrica va aumentando en relación a la medida de su ángulo. Entre mayor sea la medida del ángulo, el valor de seno también va aumentando. Entonces, esta primera parte, pues vamos a escribir que es cierto. ¿Ok? Y así vamos a revisar los siguientes dos ejercicios que nos hacen falta. ¿Ok? Para el número 2 dice, puede ser seno de x igual a 2. ¿Ok? Vamos a revisar si seno de x puede valer 2. Y debemos que decir por qué. Nos vamos a la página de las razones trigonométricas. Vemos que el seno comienza en el ángulo 0, sigue siendo 0. ¿Ok? Vamos a revisar hasta el ángulo de 90 grados y el número más grande, ¿ok? El número más grande llega hasta 1. Entonces, aquí vamos a poner que puede ser seno de x igual a 2, pues no puede ser, ¿ok? ¿Por qué no puede ser? Hay que recordar de dónde salen las razones trigonométricas para empezar. Hay que recordar que las razones trigonométricas salen de una división de los lados del triángulo rectángulo, ¿ok? Ojo, solo son del triángulo rectángulo. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo y las divisiones de sus lados se conocen como razones trigonométricas, ¿ok? Entonces, puede ser seno de x igual a 2. Podemos ver en la tabla que el valor más grande de seno es 1. Entonces, el valor de seno no puede ser mayor que 1. ¿Ok? Debemos también de recordar
de dónde salen las razones trigonométricas. Por ejemplo, si yo las escribo acá abajo, recuerden que es seno, que es coseno, ok, tenemos seno, coseno, tangente, tenemos cotangente, secante, cosecante, ok, aquí ya tenemos las 6 razones trigonométricas. Y para aprendérnoslas, viene la parte del libro, que es la parte más sencilla que me parece a mí. Debemos de saber que a las razones trigonométricas les gusta tomar coca, ¿ok? Entonces, a las razones trigonométricas les dan 2 tragos de coca, toman 2 veces coca y luego les da hipo, ¿ok? Entonces vamos a empezar desde la parte de arriba diciendo que a las razones trigonométricas le gusta la coca, y escribimos coca, ¿ok? Y después volvemos a escribir, recuerden que es 2 veces, coca otra vez en la parte de arriba. Y después de tomar 2 veces coca, les da hipo. Entonces escribimos que les da hipo. Hip. Hip. ¿Ok? Estamos en la parte de arriba de las razones trigonométricas y de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba sucede lo mismo. Entonces decimos que también es coca. Y otra vez, recuerden que es 2 veces. Coca, coca. Y después de tomar 2 veces coca les da hipo. Entonces decimos hip, hip. ¿Ok? Entonces decimos que la razón de seno es una división del valor del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, para aprender las razones trigonométricas, las acomodamos en el orden que debe de ir y decimos coca, coca, hip, hip, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba de igual manera. Coca, coca, hip, hip. ¿Ok? Y ahí tenemos las 6 razones trigonométricas, recordando que la co es cateto opuesto, recordando que la k es cateto adyacente y recordando que el hipo es hipotenusa. ¿Ok? En el triángulo rectángulo siempre la hipotenusa va a ser el lado que se encuentre enfrente del ángulo recto. ¿Ok? Enfrente del ángulo recto, el lado más grande del triángulo rectángulo siempre va a ser la hipotenusa. Los que van a cambiar van a ser el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿A qué se refieren esos, cateto opuesto y cateto adyacente? Si a mí me interesa saber las razones trigonométricas de acuerdo a lo que mide este ángulo, entonces el cateto adyacente es el lado del triángulo pegado al ángulo. Entonces este de aquí viene siendo el cateto adyacente. Y el que está enfrente es el cateto opuesto. ¿Ok? Pero sin embargo, si a mí no me interesa ese ángulo, me interesa el otro del otro lado, entonces cambian los catetos. El que está pegado al ángulo se vuelve el cateto adyacente y el que está enfrente se vuelve el cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una división de cateto opuesto, que es uno de los lados, por ejemplo, de este ángulo, que es este lado, dividido entre la hipotenusa, ¿ok? Tenemos este ángulo y este es el cateto opuesto. Lo que me mida el cateto opuesto lo voy a dividir entre la hipotenusa, recordando que la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande del triángulo. Entonces, ¿por qué no puede dar 2? Porque para poder dar 2, la hipotenusa me tendría que valer, ponemos un número, tendría que valer un 8. La hipotenusa tendría que valer 8,
¿ok? Por ejemplo, si decimos que este vale 8, pero para poder que me dé un 2 entero, el cateto opuesto me tiene que valer el doble, que es 16. Entonces, si yo dibujo un triángulo con estas medidas, o con cualquier medida que es una razón en esta fracción de cateto opuesto sobre hipotenusa, es imposible dibujar un triángulo, cuando menos rectángulo, con unas medidas de este lado o de esa forma, para poder que me dé como resultado 2. Por eso es imposible que la razón trigonométrica seno me dé como resultado 2. ¿Ok? Lo mismo sucede con las demás. Por ejemplo, si analizamos coseno, puede ser coseno de x igual a 2.0, ¿ok? Recordando que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y sucede lo mismo que con seno. Si queremos revisar, revisamos la tabla también y vemos que coseno empieza en el valor de 1, cuando es el ángulo más pequeño, pero va disminuyendo hasta 0. Entonces su rango es desde 1 a 0 en el valor coseno, y sucede lo mismo por esa misma razón de que yo no puedo dibujar un triángulo rectángulo y poder que esta razón trigonométrica me dé 2.0. Entonces puede ser coseno de x 2.0, le pongo también que no. Y lo mismo voy a hacer con tangente. Tangente de x, reviso yo las razones trigonométricas de tangente, y el rango de la tangente me dice que va desde infinito, en el ángulo de 90, ¿ok? La tangente va desde infinito hasta 0, entonces el rango de la tangente puede ser cualquier valor. Y si yo me fijo en la tabla, por ejemplo, cuando el ángulo mida 64, el otro va a valer 2, ¿ok? Y así es como vamos a resolver esta parte. Y si nosotros seguimos analizando los demás ejercicios, por ejemplo, dice, si la medida de un ángulo va cambiando de 0 hasta 90 grados, el seno de ese ángulo va cambiando de 0 hasta, revisamos la tabla y vemos cómo cambian las medidas en estas tres preguntas. La que sigue, vamos a decir si es verdad o falso. Me dice, si el ángulo A, ojo, en esta parte, los valores de mayor que y menor que. En esta parte siempre le explico que si tenemos un valor menor que o mayor que, debemos de recordar que esta parte, para saber qué lado va a ser más grande y qué lado va a ser más pequeño, nos vamos a imaginar que este menor que es un cocodrilo, ¿ok? Y el cocodrilo, la boca del cocodrilo, y el cocodrilo siempre se va a comer al número más grande, ¿ok? Lo que quiere decir es que el valor más grande va a estar hacia donde el cocodrilo tiene abierta la boca. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, un 8 de este lado, entonces de este lado no puedo ponerle un 7, porque el cocodrilo tendría que ir volteado. En este lado tendría que poner un 9, 10, 11, 12, 100, 200, el valor que yo quiera, pero mayor al número que va de este lado. Y del otro lado también. Este es menor, o mejor dicho, este número es menor que este. Y este cocodrilo de abajo, este número es mayor que este. ¿Ok? Entendiendo eso, vemos el primer ejercicio, me dice, si el ángulo A es mayor que el ángulo B, entonces seno de A es mayor que seno de B. ¿Ok? Para eso vamos a analizarlo poniendo alguna medida. Si nosotros decimos que este va a ser el ángulo A y decimos que este va a ser el ángulo B, ¿ok? Y marcamos, este es el ángulo B y este es el ángulo A. Decimos que el ángulo A tiene que ser mayor, entonces vamos a decir que este me mide 60, entonces si este mide 60, el otro tiene que medirme 30, ¿ok? Y con estas medidas vamos a resolver, ¿ok? Entonces me dice que voy a sacar seno del ángulo A. Para sacar seno del ángulo A, tengo que hacer las divisiones de los lados del triángulo. O mejor dicho, seno del ángulo A lo analizo con seno de 60, que es seno, lo voy a escribir mejor para que se vea mejor. Decimos que seno de 60 grados debería supuestamente ser mayor que seno de 30 grados.
Entonces, analizamos la tabla y nos vamos directamente al seno de 30 y al seno de 60. Recordando que la primera columna es seno, la segunda coseno y la tercera tangente. ¿Ok? Analizamos el de 30. Me dice que seno de 60 vale 0.5. Entonces, de este lado va a ser 0.5. Y seno de 60 es 0.866. Entonces, 0.866. Viéndolo de esa manera, nos damos cuenta que efectivamente el cocodrilo se va a comer al número más grande. Entonces, en este caso, si el ángulo A es mayor que el ángulo B, es cierto, es verdadero, que el seno del ángulo A va a ser mayor también que el seno del ángulo B, y de la misma forma vamos a analizar los ejercicios, o el inciso B del ejercicio 8, y de la misma manera vamos a analizar los ejercicios del 9 hasta el 11. ¿Ok? Así es como vamos a resolver esta primera parte de los ejercicios o el primer ejercicio que viene en la actividad de la semana 1. ¿Ok? Vamos a ver de una vez la actividad de la semana 2. ¿Ok? Vamos a ver, lo voy a copiar. Vamos a borrar esto. Y aquí nos dice el ejercicio número 2. Con base en las medidas del triángulo de ángulos agudos de 45 grados, ya tenemos aquí en el dibujo, estos son de 45, ambos ángulos son de 45, nos dice, como se muestra en la figura, tenemos la figura, determine las razones trigonométricas indicadas, todas las razones trigonométricas. Los resultados deben ser exactos, no usar calculadora. Puedes basarte en la información de la página 117, ¿ok? Vamos a ver el libro, que en el libro viene el mismo ejercicio, página 117, y aquí tenemos el ejercicio. Es exactamente el mismo ejercicio que tenemos acá, pero en este caso tenemos valores y lo vamos a resolver con valores. ¿Ok? Debemos de recordar las razones trigonométricas. ¿Ok? Para recordar las razones trigonométricas las voy a poner de este lado. Recuerden que era coca 2 veces, coca, coca, y les da hipo 2 veces, hip, hip. ¿Ok? Y de abajo hacia arriba, coca, coca 2 veces, y les da hipo 2 veces. Entonces vamos a decir coca, coja, hip, hip, y coca, coca, hip, hip, y marcamos que esta es la primera razón trigonométrica, esta es la segunda, esta es la tercera, la cuarta, me equivoqué, la cuarta, la quinta y la sexta. Y las razones trigonométricas las marcamos con el mismo orden: seno, coseno, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ok? Aquí ya tenemos las 6 razones trigonométricas y decimos que el valor de seno va a ser el cateto opuesto sobre el valor de hipotenusa. Entonces vamos a escoger un ángulo, 45 por ejemplo, puede ser cualquiera de los dos. Entonces vamos a escoger este de este lado, lo voy a marcar en negro. ¿Ok? Este ángulo de 45, recuerden que este lado, la raíz de 2, siempre va a ser la hipotenusa. Y si yo estoy escogiendo este ángulo que estoy marcando en negro, entonces el que está pegado es el cateto adyacente y el que está enfrente va a ser el cateto opuesto. Entonces, en seno de 45 grados va a ser igual. Recuerden que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 1. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. ¿Qué fue lo que hice yo? Solamente sustituí los valores de la razón trigonométrica para el ángulo de 45 grados. Vamos a volverlo a hacer. Me dice que la razón trigonométrica seno va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto
me vale 1. Entonces digo que seno de 45 es igual a 1 sobre la hipotenusa me vale raíz cuadrada de 2. Entonces pongo la raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Y es todo lo que vamos a hacer aquí. Lo mismo, por ejemplo, con la razón cosecante de 45. Escogemos el mismo lado. La razón cosecante va a ser igual. En este caso me dice que la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces decimos que la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de 2 dividida entre el cateto opuesto, que es 1. ¿Ok? Y es todo lo que vamos a hacer en este ejercicio y en los ejercicios 3, 4 y los demás ejercicios que vienen hacia abajo. En el ejercicio 3 va a ser exactamente lo mismo. En el ejercicio 4 es exactamente lo. En el ejercicio 4 vamos a utilizar la calculadora. ¿Ok? Pero por ejemplo, en el ejercicio número 3 viene a que tener cuidado con los ángulos. Entonces vamos a borrar esto y les voy a explicar, por ejemplo, uno del ejercicio 3. Pero me voy a llevar, porque no quiero volverla a escribir, las razones trigonométricas. ¿Ok? Voy a quitar esto de aquí. Voy a poner, a ver si no se mueve. Ok. Ahí voy a dejar las razones trigonométricas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el ejercicio 3. Me dice el ejercicio número 3. Con base en la medida del triángulo de ángulos 30 grados y 45 grados, es el triángulo que ya tengo abajo. Como se muestra en la figura, determina las razones trigonométricas indicadas, los resultados deben ser exactos, no usar calculadora, puedes basarte en la información de la página. Ok, el ejercicio está mal. Con base en las medidas del triángulo agudos de 30, ok, con estos, para empezar, debemos de entender por qué está mal este ejercicio. Les lo voy a explicar. Por ejemplo, aquí nos dicen, con base en las medidas del triángulo de ángulos agudos de 30 y 45. ¿Por qué va a estar mal? Porque si yo tengo un ángulo, recuerden, las razones trigonométricas solamente son para triángulos rectángulos. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo, este ángulo interno es de 90 grados de a fuerza. ¿Ok? Otro ángulo me dice que es de 30 y el otro me dice que es de 45. ¿Por qué está mal? Porque si yo sumo estos tres, me debe dar como resultado 180. ¿Ok? Si no me da los 180, quiere decir que este triángulo no se puede formar con la medida de estos ángulos. La suma del 90 más 30 y el 45 de aquí debería ser 180. Pero entonces está mal. Y revisando el triángulo, vamos a hacer la corrección y vamos a decir que en este caso no debe ser de 30, debe ser de 60, de acuerdo a la imagen y a lo que nos pide en la parte de abajo. Ok, teniendo eso, vamos a copiar de nuevo el ejercicio y vamos a contestar. Ahora sí. Nos piden, por ejemplo, seno de 30. ¿Ok? Aquí hay que tener mucho cuidado porque ya los ángulos son distintos en comparación del ejercicio anterior. Entonces aquí vamos a decir que vamos a marcar el ángulo. Nos piden el seno de este ángulo que es de 30. La hipotenusa, recuerden, siempre va a ser el lado más grande, ese no cambia. Pero lo demás, el cateto opuesto y el cateto adyacente, se nombran de acuerdo al ángulo que estamos analizando. Si este es el ángulo, entonces este viene siendo el cateto adyacente, raíz cuadrada de 3, y el que está enfrente, el cateto opuesto. Si vamos a resolver seno de 30, entonces vamos a tomar la razón trigonométrica de seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces seno de 30 va a ser igual a cateto opuesto, que me vale 1, y el sobre la hipotenusa, que me vale 2. Entonces, seno de 30 grados es igual a 1/2. ¿Ok? Y por ejemplo, tangente. Si voy a resolver tangente, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces voy a tomar el cateto opuesto, que es 1, sobre el cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 3.
Y es todo lo que vamos a hacer en estos ejercicios de 1 por 1. Seno de 30 es 1/2, tangente de 30 es 1 sobre raíz cuadrada de 3. Donde vamos a tener cuidado es cuando nos cambien el ángulo. Por ejemplo, en este caso nos piden seno de 60. Para eso yo voy a cambiar de color para que ustedes identifiquen que ahora nos están pidiendo este ángulo que estoy marcando en color rojo. Y ahora este 1 deja de ser el cateto opuesto para el ángulo rojo y se convierte en el cateto adyacente. Y por consiguiente, el que está enfrente se convierte en el cateto opuesto. Y si nos piden seno, aplicamos la misma razón trigonométrica de seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, y entonces esto, lo que vamos a resolver, seno de 60, cateto opuesto es raíz cuadrada de 3, sobre la hipotenusa, que es 2. ¿Ok? Es todo lo que vamos a hacer, solamente vamos a sustituir los valores sobre el ángulo que nos están pidiendo, pero solamente teniendo mucho cuidado, porque donde más se equivocan o donde más nos equivocamos nosotros al manejar razones trigonométricas en estos tipos de ejercicios es cuando nombramos los catetos opuestos y adyacentes y volteamos los valores. ¿Ok? Así es como van a resolver el ejercicio 3. Para el ejercicio 4, que viene en las actividades de la semana 6, nos dice, determina las siguientes razones trigonométricas con ayuda de tu calculadora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos piden coseno de 132, sacamos la calculadora. En esta calculadora específicamente tienes que poner primero el valor 132. Si ustedes tienen un iPhone, el iPhone maneja el mismo tipo de calculadora que esta, entonces tienen que poner el valor primero y luego poner la razón trigonométrica coseno y nos da un ángulo negativo que es menos 0.6691 y es lo que van a poner de resultado aquí. Si ustedes tienen una calculadora normal, en las calculadoras normales siempre ponemos primero el valor de seno, nos aparece un paréntesis y ponemos después el valor y después le damos el igual. En este caso, primero ponemos el valor, aplicamos la razón trigonométrica que nos piden, que es coseno de 132, aquí arriba nos dice que es coseno de 132 y ponemos el valor que nos da en la calculadora. Eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio número 4. Y eso sería todo para la semana 7, esta que llevamos, que está transcurriendo y que tienen que subir a plataforma. ¿Ok? Espero que hayan entendido. Cualquier duda que tengan al momento de resolver esto, recuerden que lo vemos en la videoconferencia. ¿Ok? Que tengan bonito día y esperemos que se encuentren bien. Adiós.